Conquistar de nuevo un territorio, una fortaleza u otro lugar que se había perdido es por definición reconquista. Si hablamos de hechos históricos como los transcurridos desde la conquista musulmana hasta la de Granada por los Reyes Católicos, hablamos de la Reconquista, un nuevo título que Juan Eslava Galán acaba de sumarle a su particular serie La historia en general para escépticos. Juan, bienvenido al programa de Rosa Pasapágina. Muchas gracias, estoy encantado de estar con vosotros. Un placer. Sangre y fuego en un país indefenso, objetivo de los musulmanes. En 2 años ocupan el territorio visigodo y nosotros tardamos, los cristianos, 8 siglos en recuperarlo. ¿Cómo es posible que 5 millones de hispanogodos se sometiera sin resistencia a un ejercicio de menos de 40.000 invasores? Sí, bueno, hay varias explicaciones. Una de ellas es que el reino estaba en un momento muy delicado. Había una guerra civil entre 2 bandos porque tenían el problema de que era una monarquía electiva, por lo tanto siempre estaban peleándose por quién iba a ser el rey, ¿no? Y por otra parte había cierto cansancio en la población hispano-romana respecto a los godos, ¿no? Entonces, fácilmente conquistarlo fue relativamente fácil, ¿no? Pero, y también porque hicieron muchos tratados de respetar a los obispos y a los condes con su territorio si se sometían al invasor, ¿no? Entonces, bueno, pues por conservar lo que tenían, muchos de ellos pactaron con el invasor. Así que hay unas cuantas explicaciones de por qué fue tan fácil esa conquista, ¿no? Después también estamos ya acostumbrados a ver en la historia cómo en un bisplat a veces se conquistan grandes territorios, ¿no? Sí. Pensemos a los alemanes en la Guerra Mundial, por ejemplo, ¿no? Es verdad. Que eso se puede dar. Eso cuenta sobre todo la estrategia de guerra. Claro, Que el cuerpo a cuerpo, sobre todo en esta época, era brutal, pero había estrategia. Había, por supuesto que había estrategia. Sobre todo había la estrategia de los pactos, porque aquí se dio una batalla importante, la de Guadalete, donde se diera, ¿no? O la Janda, y después ya no hubo batallas importantes. Como buen narrador de esta historia, Juan, te has tomado tus licencias, lógicamente. Claro, sí. Yo me pregunto, ¿qué te contó Alfonso X la preescalinata en la Biblioteca Nacional? Bueno, yo me planteé ese capítulo que era un capítulo muy importante y me planteé hacerlo como un diálogo de mi persona con el rey. Eso es. Entonces me busqué, digo, en la Biblioteca Nacional está allí el rey, yo llego tarde, me siento en la escalera y hablo con él. Entonces, bueno, a lo largo de ese capítulo él me explica, él se justifica, ¿no? Se justifica y me explica las cosas. Y yo le explico cosas que él no sabe. Es decir, cómo las cosas que él ha intentado y ha fracasado, el dominio del estrecho, luego tu descendiente lo va a conseguir y tal, y él también yo quedo informado y él también queda informado. Entonces, de esa manera tan plástica, pues el lector se entera de las cosas. Exacto, me parece una buena estrategia también. Hay cosas que siempre las hemos creído a pie juntillas, como es, por ejemplo, lo de Covadonga. Sí. Y es un mito, una leyenda que tú desmitificaste. Sí, bueno, es cierto que hubo un encontronazo entre cristianos y musulmanes allí en el monte Ausera, que es la zona de Covadonga, pero evidentemente no sería en la misma cueva, ¿no? Sino hay otros lugares que son mucho más proclives, mucho más interesantes para hacer una emboscada, que sería realmente lo que los asturianos hicieron, una emboscada a una columna de moros que los derrotaron y en fin, eso les dio mucho ánimo para esto, y a partir de ahí surgió primero el reino de Asturias, luego se funde con el de León, Astur-Leonés. A lo largo de la conquista no había sido tan sistemática como a veces podemos creer, ¿no? Sí. La cornisa cantábrica había quedado un poquito al margen porque no le interesaba, no tenían gente suficiente para ocuparla, etcétera, ¿no? Entonces, a lo largo de la cornisa cantábrica surgen pequeños reinos, surge el reino Astur, surge
al lado un reino en lo que ahora es la montaña, en lo que ahora es Cantabria, se unen matrimonialmente, surge otro en Pamplona, todavía no Navarra, después será el reino de Navarra, surgen una cadena de condados en el Pirineo, que serán algunos catalanes, de uno de ellos saldrá Aragón. Total, que por ahí hay, digamos, un cinturón de resistencia cristiana que será el que avance conquistando a lo largo de 8 siglos. Otro de los mitos, claro, la gente que peregrina el Camino de Santiago quiere abrazar al santo en el que supuestamente está sus restos. Sí. No es del todo claro, evidentemente creíble. no. Además, pensemos, Santiago era un pescador que lo más seguro es que nunca estuviera en España, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, el primer mito es que evangeliza España, Sí. que se le aparece la Virgen del Pilar. Yo respeto los mitos, porque los mitos siempre tienen ese sentimiento popular, de arraigo y todo esto, ¿no? Todo eso me parece respetable, pero luego la historia es otra cosa. Entonces, claro, Santiago fue un instrumento de los cristianos a hacerlo batallador, que los ayudaba en la batalla, y entonces fue estupendo, ¿no? El grito de guerra, Santiago y cierra España, ¿no? Eso es. Cierra en el sentido de conquista. Eso es. Muy bien. Como la batalla del Clavijo, que es a la que estabas aquí. Sí, que es absolutamente falso que se apareciera. Los moros también tenían a Mahoma de vez en cuando, se aparecían en sus batallas. Claro. O sea, que hay Ante lo inexplicable siempre era la religión. la Siempre. religión, el recurso, El recurso. a sentirte respaldado por una fuerza superior. Hablas también en esta historia, como lógicamente, de Abderramán. Abderramán III lo que hace es, consigue sanear una economía Sí. ruinosa, que Sí, a fin sí, de sí. cuentas Sí, Abderramán era... claro. sí. Lo primero que hace es que primero tiene que sanear la economía, después tiene que acabar con todo. Había un montón de facciones rebeldes por todas partes, ¿no? El poder andalusí, el de los moros, tiene siempre un problema. Y el problema es, por una parte, hay una cosa centrípeta que es consolidar el poder en Córdoba, porque esto lo están imitando de los lugares que han conquistado y de los que han aprendido, como Bizancio o Persia, ¿no? Entonces ellos consideran, como el Imperio Romano, que tiene que haber una capital fuerte que domine un territorio. Pero por otra parte, como nunca han dejado de tener una estructura tribal, la sabilla, que dicen ellos, esa unión de la tribu consigo misma, y nunca entonces hay una fuerza centrífuga. Entonces cuando Córdoba necesita tener marcas militares para contener a los cristianos, tiene Zaragoza, Toledo y Mérida, pero a su vez los que están a cargo de esas marcas militares, que son familias, tribus, pues tienen la tendencia a, en el momento que puedan, dejan de pagar impuestos y se independizan, ¿no? Entonces siempre está esa tensión entre Córdoba, que intenta contenerlo, y todos los rebeldes que le van saliendo a cada momento, y que eso favorece obviamente la conquista cristiana. Ya lo creo. Almanzor no hizo grandes conquistas. No, curiosamente este hombre lo que se dedica es a saquear. A saquear, sí. Saquear, con lo cual mantiene el ejército, saca dividendos para pagar a las tropas, que siempre son mercenarias, pero no hace grandes conquistas. Es decir, a pesar de toda esa visión que es una especie de Cid, que tal, pues no hace grandes conquistas. Llega a saquear. Luego, y todo esto además tiene muy poco contenido político, digámoslo así, ¿no? Porque si te fijas, saquea Barcelona, ¿vale? Sí, pero un par de años después, en el momento que desaparece Almanzor, los barceloneses le devuelven la visita y saquean, muy a base de bien, saquean Córdoba. O sea, te das cuenta que todo está en tenguerengue, como se dice ahora, ¿no? Ya lo creo. Ya lo creo. El Cid Campeador, por ejemplo, llegó a pelear por dinero. Bueno, sí, casi toda su vida él lucha por dinero, son mercenarios. Claro. Claro, este hombre, él tiene una vinculación con su rey. Y es fiel a su rey, pero cuando se desnaturaliza, cuando se pelea con su rey, tiene que buscarse la vida. ¿Y en qué se la busca? Pues se la busca guerreando
¿Y quién tiene dinero para contratarlo? Los reyes sucesivos, Sí. los reyes moros de Zaragoza. Pues bueno, él se pone al servicio de los reyes moros de Zaragoza, aunque finalmente actúa por su cuenta y conquista Valencia, que es una gran hazaña para... Bueno, pero es propio de la época, ¿no? Sí, Es claro. La ganancia. Efectivamente. Cuando dice a más moros, más ganancia. Claro, Cierto. claro. Hablábamos de las tácticas de guerra un poco al principio, ¿no? Una de los moros era fingir que se rendían, llevar al enemigo Sí, hacia donde tú querías sí. llevarlo y hacerles caer en la El trampa. tornafulle, sí. El tornafulle lo han usado siempre. Es decir, siempre. Es una táctica guerrera que se remonta a los partos. Los romanos a la traición la llamaban la flecha parta, porque el parto eran grandes arqueros que hacían como que huían. Cuando tú lo perseguías, en el momento que te acercabas lo suficiente, te lanzaban una flecha hacia atrás que era certera, ¿no? Entonces los moros tienen mucha arquería a caballo y hacen el tornafulle. Obviamente los cristianos ya conocen el paño, Esa ¿no? táctica, claro. Saben que cuando los persiguen a lo mejor los están llevando a una celada que consiste en que los llevan a un sitio donde hay muchos más escondidos y van a seguir contra ellos. ¿Por qué se ralentiza tanto? Porque son 8 siglos, pero es verdad que hay casi 2 siglos, un periodo en el que no se avanza ni se Sí, contraataca. porque los cristianos tampoco se ponen muy de acuerdo. Hay una cosa cierta en el tema, ¿no? Ahora que se está suscitando esto de que la reconquista no existió y tal, ¿no? Efectivamente, la palabra reconquista aplicado a este periodo es una cosa solo del siglo XIX. Efectivamente, en la época de Franco se usó mucho políticamente la reconquista para la glorificación, Santiago, todo eso. Pero ahora, claro, estamos yéndonos al extremo opuesto, que es negar las cosas que son evidentes. Entonces hay una página en el libro, que, claro, no me la sé de memoria, pero te voy a decir en qué página está. Mira, en la página 331. Vamos a buscarla. 331. Aquí está. Sí, mira, aquí. Esta es la 31. Sí. No, aquí hablo de lo que dice la progresía contra la reconquista. Y luego a continuación, yo, como creo que hay que hablar siempre con los documentos en la mano, cuento los distintos reyes a lo largo de toda la época que hablan de la reconquista, y además que hablan de la reconquista y hablan de España con sus propias palabras. O sea, no hablo yo, hablan ellos. Por lo tanto, No hay discusión ninguna. no hay discusión ninguna, existía la idea. ¿Vale? Este hombre dice, por ejemplo, le doy cuenta, en el año 812, dice: los cristianos afrontan batalla con los moros día y noche hasta que Dios quiera que sean expulsados de él. Fernando I de León, 1045. Emigrad a vuestra orilla, allende el estrecho, y dejadnos nuestro país. Después, el obispo dice: vosotros moros y moabitas sustrajisteis fraudulentamente a nuestros reyes el reino de Lusitania. Reproche, el arzobispo de Braga, claro, habla de Lusitania. Dice: desde entonces hasta ahora se han hecho cada día y tan injustamente retenéis desde hace más de tantos años nuestras ciudades y tierras que antes habitábamos los cristianos. ¿Está claro? Sí. Y no digamos ya Alfonso VIII de Castilla, un poco antes, en la víspera de la batalla de las Navas: amigos todos, nos somos españoles. Entráronnos los moros en la tierra por fuerza. ¿Y por qué este empeño en negar algo tan Empeño simplemente porque ahora la progresía quiere ir contra todo esto, como parece franquista, esto de la reconquista. Sí. Claro, yo comprendo, Franco efectivamente se instrumentalizó por una cuestión de nacionalismo y tal, ¿no? Pero bueno, ahí está, así que esto existe. Esto no te lo has inventado. No invento. Ya lo creo. 10 años ininterrumpidos para conquistar Granada. Sí. ¿También costó lo suyo? Sí. En la conquista de Granada es claro, cuesta lo suyo primero. El reino de Granada
Y además fue muy astuto cuando fijó con Fernando III las fronteras. Es un reino que está muy bien defendido por las fronteras, una serie de castillos fronterizos, y luego está completamente abierto a los auxilios que vengan de África y al comercio con África. Entonces es un reino que está muy bien diseñado en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, estaba muy poblado y desde el punto de vista comercial era un reino muy potente, ¿no? Por lo tanto, claro, Castilla tiene que emplearse muy a fondo para poder conquistar Granada, ¿no? Pero claro, por otra parte es una conquista sistemática y sobre todo Fernando el Católico tiene la inteligencia, aunque fuera aragonés, obviamente está en ese sentido al servicio de la idea de Castilla, que es su mujer, tiene la inteligencia de forjar quizá el primer ejército moderno, no medieval sino moderno, con su artillería, su intendencia, su sanidad, todo esto es superior a lo que tienen los moros. Entonces, claro, obviamente no había otra le cosa. costó, pero no había otra. Había villanos ascendidos. Sí, los caballeros villanos. Sí, en la frontera, es decir, tú eras caballero si eres capaz de mantener un caballo y las armas correspondientes. Por eso se hacía cada año los alardes. El alarde consistía en que tú te presentabas con tu caballo, que tenían que ver que era un caballo apto para la guerra, y con tus armas. Como tenían que presentarse todos, no valía que uno le prestara al otro el caballo o las armas. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, tú tenías una cierta exención, bastante exención de impuestos, porque se suponía que estaba costeando de tu bolsillo ese caballo que ponía cebada todos los días y las armas que valían también lo suyo, ¿no? Pero gracias a eso es una sociedad, la cristiana, la sociedad feudal cristiana es una sociedad que está calculada para la guerra, con todos sus aditamentos, ¿no? Es decir, se supone que están los bellatores, que son los nobles, los que hacen la guerra, los caballeros, ¿no? El caballero villano, ¿qué es? Que si tú estás en una batalla y consigues descabalgar un moro, quitarle el caballo y luego puedes mantenerlo, pues te dan las ventajas de un caballero. Sí, en ese sentido es una sociedad, la debemos considerar estructurada, pero abierta en lo que tiene que ver con la guerra, ¿no? Luego están los oradores, que son los curas, que están rogando a Dios para que proteja, y luego están los laboradores, que es los que tienen que mantener todo eso. Ya lo creo. En realidad esa es la esencia del antiguo régimen. El antiguo régimen son las clases privilegiadas, que son los nobles y la iglesia, y los no privilegiados, que son los que trabajan para mantener a los otros. Que esto acabará con la Revolución Francesa. Hay una industria mora. Hablas de secuestro de cristianos. Sí. Casi más que los negros. Es sistemático. Sí. Es sistemático. Los que han hecho, hay estudios recientes y sí, desde la expansión del Islam, pero es que secuestran cristianos incluso en Inglaterra, en Irlanda y en las costas de Francia. Es decir, hay piratas que se dedican al secuestro de cristianos porque la industria de la venta de cristianos y sobre todo de cristianas era una cosa que estaba absolutamente vigente. Una cosa que yo subrayo en el libro es que casi todos los emires y los califas son hijos de cristianas. De cristianas, obviamente las convertían al Islam, o ellas iban a ser las pobres, ¿no? Las habían vendido, estaban en manos de los moros. Sobrevivir. Para sobrevivir, ¿no? Que es lo que le ha gustado a la mujer siempre, ¿no? Sí. Pero eso es una cosa curiosa, ¿no? Como son hijos de, y muchos de ellos tienen, porque son cristianas del norte, se aprecian mucho las rubias, como siguen apreciando los moros actuales, y entonces con muchos hijos, claro, tienen la herencia genética de la madre y salen rubios, aparte de que el árabe puro era más bien azafranado el pelo y con los ojos claros. Todavía quedan muchos que se ven en Siria y en algunos lugares de Arabia, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues algunos se tiñen, Abderramán se teñía el pelo para parecer más moros, ¿no?
Luego hablaremos del mestizaje, porque es una cuestión también que se plantea, ¿no? Que a día de hoy, bueno, pues es lógico también, ¿no? Que exista. Y curiosamente no hubo mestizaje. No hubo. Bueno, porque nunca se juntaron Nunca. realmente, claro. Hay coexistencia, nunca hay convivencia. Convivencia jamás. Coexistencia. Pero es que aparte de eso, los moros pueden tener hijos de cristianos y los tienen como, pero se convierten en el Islam. Ajá. Sin embargo, los cristianos no pueden casarse con las moras porque absolutamente, bueno, y siguen prohibiéndolo. Eso es taxativamente no. Entonces, yo les dedico, como eso es un tema candente, esto de que si somos descendientes, sobre todo los andaluces, si descendemos de moros, yo les dedico un espacio bastante importante. Sí, lo he leído. Para probar que de eso nada. De eso Pero es nada. que encima el último estudio que se ha hecho genético demuestra que la población andaluza o española en general no tiene nada que ver con la norteafricana. Sí, muy interesante además. Sí. ¿Qué explicación científica podría darse para argumentar que la mujer es inferior al hombre en la época del medievo? Porque estamos hablando de explicación científica. Muy complicado. Bueno, la mujer está sometida evidentemente, Siempre. tanto entre los moros como entre los cristianos. Por eso yo, el capítulo que le dedico a la mujer, un poco así, hablando en términos irónicos, digo que entonces, como ahora, existían los pagafantas. Sí. Y pongo más ejemplos. Sí. Ejemplos sacados de la literatura medieval. Sí. Y los planchabragas, También lo he leído. con sus ejemplos correspondientes. Efectivamente. Claro, una cosa es que la mujer esté relegada oficialmente y otra cosa es que la mujer tenga su influencia dentro de la familia. Más de un señor feudal, los únicos movimientos inteligentes que tiene es porque se lo sugiere la mujer. Lo que pasa es que, claro, de cara a la galería no lo puede hacer. Exactamente lo mismo que pasa ahora. Hay tíos completamente descabalados que si no fuera porque la mujer es sabia, pues no, tampoco tendría ningún predicamento, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo rompo lanzas en favor de que la mujer estaba sometida, evidentemente, pero tenía también sus recursos. Y luego, hablando de mujeres importantes, con nombre y apellido, reinas, etcétera, también te das cuenta de que cuando ellas tienen poder lo ejercen y lo ejercen muy sabiamente. O sea, ese capítulo yo lo he hecho sobre todo pensando, claro, en la actualidad, ¿no? En la actualidad está muy bien, la mujer se empodere y tal. Entonces no estaban tan sometidas como las podemos creer. Muchas veces, incluso entre los musulmanes, las intrigas del harén es porque la mujer dice, no, aquí el descendiente va a ser mi hijo, ¿no? Sí, bueno, a ver, era una estrategia de la mujer, primero para sobrevivir y segundo, en realidad lo que ella decía era lo que realmente La mujer, funcionaba. claro, han tenido que sobrevivir a base de espabilarse, pero, Eso es, pero quiero decir que ese sometimiento absoluto de la mujer y tal, hay que matizarlo siempre. Es verdad, es verdad. Hablas también de María de Molina, María de Montpellier, Claro, María de Portugal. date cuenta, María de Montpellier le están haciendo la putada de que el tío se ha casado con ella, pero no quiere tener hijos porque yo me he casado contigo por tu dote. Si no hay dote, no hay hijos. Sí, ahora verás como si hay hijos y se me mete en la cama. Claro. Así de claro. Claro, claramente. Así de claro. Un problema serio también era que, claro, lo que se quería eran hijos varones, entonces Claro, sí. había... Bueno, hay un aspecto siniestro a lo largo de toda la Edad Media. Sistemáticamente, claro, provocar un aborto era peligroso, pero dejar que naciera la criatura y matarla si era mujer, porque no te convenía tenerla, eso era bastante frecuente. Y a eso se debe que haya siempre una proporción mayor de varones que de hembras. Hasta que ya hacia el siglo XV ya la cosa se regula y ya parece que cesa esto de eliminar a las hembras recién nacidas, ¿no? Pero eso
algo que... Pero Juan, en aquella época, fíjate ahora lo fácil que es saber si eres niño o niña, ¿no? Claro. Pero en aquella época debería ser porque tenía la tripa más alta, menos alta, Sí, una sí, mancha en la sí, cara, claro. o sea, Pero se sabía aquello era... que no funcionaba. No funcionaba, por lo tanto, te esperaba que naciera, el criatura. que era más acertado, ¿no? Más afectado, claro. Decíamos que el cristianismo y el islam nunca convivieron. Hablas también de que no se integran y llama la atención terroristas formados que nunca han estado en tierra musulmana. Claro. O sea, eso es Y se han formado en la escuela laica. en la escuela laica. La escuela laica en Francia. La escuela laica es uno de los grandes de los grandes logros de la Revolución Francesa. Ellos siempre han estado orgullosos de la escuela laica. Bueno, pues de esa escuela laica, moritos de tercera generación son terroristas. ¿Por qué? Pues por el lavado de cerebro que se le hace a la religión. El problema del Islam es que los cristianos hemos tenido un siglo de las luces en el que desvincularnos pecado de delito. Hasta entonces pecado y delito era lo mismo. Por eso la Inquisición condenaba al brazo secular, decía ellos no mataban a nadie, pero el brazo secular mataba a quien ellos decían. Ahora, en el momento que se deslinda pecado de delito, ya resulta que tú puedes pecar y no te van a castigar físicamente, no te va a castigar el Estado. Ese es uno de los grandes logros de la sociedad cristiana occidental, que desgraciadamente no lo ha tenido el Islam. En el Islam sigue unido, sobre todo en la Sharia, el pecado y el delito. Por lo tanto, el pecado es delito estatal, que tienen que castigarte y que te castigan, ¿no? Y eso, a mi juicio, en mi opinión, eso es un elemento de atraso en estos pueblos y en estas sociedades. Bueno, porque no quieren avanzar en ese sentido, no les interesa. Y luego yo añadiría una cosa, si el 50% de la población es femenina y a la mujer la tienes como sometida, como una clase inferior al hombre, pues entonces claro, esas sociedades no pueden progresar. Es que la mitad de la sociedad no puede progresar o está al servicio de la otra mitad. No Hablas también en esta época, en la época del medievo, en la mujer siempre perpetua menor de edad, ante el padre, el hermano, el marido, pero esto sigue ocurriendo. Sometida. Curiosamente, algunas veces las viudas no. Las viudas tienen poder porque tienen ya herencia, han heredado, y algunas, no todas, algunas se someten a los hijos, pero otras no, otras son independientes, ¿no? Sí. Pero sí, efectivamente, sí, claro que sigue ocurriendo. ¿Qué episodio te hubiera gustado cambiar o desviar en la Reconquista? Bueno, son tantos. Dime dos. O los que quieras. Sí, hay muchos episodios que son terribles, ¿no? Bueno, pero no porque sean terribles, perdóname que te interrumpa, sino, claro, si los cambias porque sean terribles, pero hay que pensar en lo que viene después. Sí, claro. Sí. Hombre, quizá verás, Fernando III, el episodio fundamental. Desde aproximadamente el siglo XIII, los reyes cristianos tienen una idea, y es, cuando acabemos la Reconquista vamos a seguir por el norte de África. Esa idea la tienen fija. Incluso Aragón y Castilla ya se han repartido, no recuerdo, yo lo pongo ahí, no recuerdo ahora el nombre del río, el río que va a ser la frontera cuando pasen a África. O sea, van a seguir. Sí. ¿Por qué? A lo mejor queda todavía el recuerdo de que toda esa tierra era romana. Claro, la Mauritania caeserense y la Tingitania, todo esto, que yo había sido romano y después había sido bizantino. Entonces, y Fernando III pretendía, se murió demasiado pronto, pero él pretendía, cuando acabara la conquista de Andalucía, pasar también a África. ¿Qué ocurrió? El mismo año en que se conquista Granada, se descubre América. Entonces, el esfuerzo conquistador, claro. Pues si te das cuenta, son los mismos hombres con las mismas tácticas, son los que pasan a conquistar América. Así que de pronto se desvía. En la época de Cisneros, que es
prácticamente en la misma época, el interregno, después de la muerte de Fernando el Católico, todavía hay apetencias sobre África, ¿no? Sí, Y sigue estando ahí. Sí, sigue estando ahí, pero bueno, al final todo el esfuerzo, que era fundamentalmente castellano, se fue hacia América. ¿Por qué te gusta tanto la historia? Contarla, sobre todo. No sé, creo que, bueno, siempre es un tópico decir maestros de la vida. Sí, es maestra de la vida, nos enseña mucho, ¿no? Si hacemos ciertos paralelos modernos nos podemos preocupar mucho, ¿no? Como por ejemplo por la reconquista solapada que está habiendo del Islam sobre Europa, que yo creo que eso no tiene vuelta de hoja, ¿no? Porque también estamos viendo que estamos repitiendo la decadencia del Imperio Romano. Es decir, la civilización cristiana occidental, que existe evidentemente, y a mi juicio como perteneciente a ella, es la más excelsa que ha habido de las distintas culturas y civilizaciones, pues está en plena decadencia. Y entonces, bueno, pues hay unas migraciones que vienen del sur, sean subsaharianos, sean musulmanes, tal, que acabarán conquistando Europa. Yo no me quejo, es decir, yo comprendo, son movimientos que están por encima de nosotros, ¿no? Son movimientos como pasó en el Imperio Romano. Entonces venía del norte hacia el sur, de pronto, pues bueno, pues los pueblos bárbaros, sin insultarlos, bárbaro significa extranjero, los pueblos bárbaros conquistaron el imperio y acabaron con él. Bueno, pues yo también creo que los pueblos bárbaros para nosotros, extranjeros, acabarán conquistando Europa. Si conociéramos la historia, posiblemente no caeríamos en lo de siempre, por ejemplo, Ucrania y Rusia. Claro. Entonces es interesante que leamos y aprendamos y conozcamos bien la historia. Pues muchas gracias, Juan. Un placer. Un placer. Un placer. Gracias. Gracias.